poncharle. Quiero invitarle a Miqueas capítulo 3, verso 7. Si alguien está cerca suyo, dile se abrió. No, la gente solamente las personas que creen en esa palabra, dile se abrió. Miqueas capítulo 3, verso 7. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Dale la mano a dos, dile videntes. Saluda a tres, por favor, y dile ¿cómo? Videntes. Saluda a alguien que crea y dígale ¿cómo? Saluda a 5 a 6, dile videntes. Si hay una mujer de Dios, un hombre de Dios, videntes. Si hay una mujer santa, dile ¿cómo? Videntes. Una de las escrituras que edifica y bendice una ciudad es Miqueas capítulo 3, porque Miqueas capítulo 3 es Dios trayendo una denuncia en una reubicación, en una reposición y en un condicionamiento de los profetas y de los gobernantes. Aparentaría ser como que Miqueas no tenía la luz para poder llevar lo que Dios había dicho, pero todo esto tenía un trato de 45 años. Y cuando yo estaba estudiando eso, el Señor me llevó a revisar la historia de San Cristóbal 30 años atrás. Así que en los 45 años, los hombres y las mujeres que Dios había posicionado entraron en un choque. Y no entraron en un choque porque pecaron. Por favor, yo quiero que estén atentos a eso. No entraron a un choque porque pecaron. No, entraron a un choque porque de repente los que eran videntes de Dios dejaron de hablar. Los que tenían el manto en la mano se pusieron de acuerdo con los condicionantes y las costumbres de la ciudad y dejaron de declarar el pecado, el flagelo, la destrucción y la escoria. Así que eso duró un proceso de unos 22 años. Cuando tú revisas la parte geográfica, por favor, yo quiero que estén atentos a esto. Cuando tú revisas la parte geográfica, dos cosas colapsaron. Lo primero que colapsó es que los sacerdotes, no todos, tuvieron que quedarse callados porque ciertas condiciones de ciertos hombres de autoridad querían callarle la boca. Así que los 23 años restantes, un grupo de videntes dijeron: yo no me voy a callar, mejor me voy de la ciudad. Alguien, por favor, dale un codazo, dile agárrate. Ahora hay algo que no me gustó. Escúchame. Hay algo que no me gustó. ¿Pastor qué? Que un grupo de los videntes se fueron de la ciudad. Un grupo de profetas se fueron de la ciudad. ¿Por qué se fueron de la ciudad? Porque ciertos líderes lo condicionaron y le dijeron: nosotros somos los que mandamos, y si tú no haces lo que nosotros hacemos, a ti nadie te va a escuchar aquí. Así que Miqueas trae un relato que los demás escritores no traen. Ahora permítame un minuto. Cuando tú revisas los manuscritos proféticos, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Uno, los videntes no fue que desaparecieron, se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque no querían comprometer el sustento de su casa. Y como no querían comprometer el sustento de su casa, algunos de ellos desaparecieron del esquema.
Si tú revisas y revisas todos los manuscritos, no vuelven a aparecer. Ahora, Dios mismo, al ver que los videntes, los líderes, se quedan callados, el Padre dice, es el Señor que da la palabra, y dice, los videntes serán avergonzados. ¿Por qué los videntes iban a ser avergonzados? Porque entraron en contubernio, entraron en acuerdo con el liderazgo para que no le dijeran la verdad al pueblo. Así que los videntes que se fueron a la montaña, ¿saben cómo le llamaban? Los montañés. Leva Sharra Pasama. Espérate, llévame al paso. Así que esos que estaban en la montaña, esos son los que bajan, esos son los que descienden. Porque uno de los problemas que tenemos en algunos pueblos es que cuando se levanta un hombre o una mujer con autoridad, algunos contumaces dicen, hay que cortarle la sala a fulano. Pero hay un problema. Los que se fueron a la montaña se fueron porque ellos no tenían capacidad de guerra, de romper y establecer. Pero ahora se levantó una generación de videntes y de profetas que nadie lo va a callar, ni arriba ni abajo. Levo Sharraba. Por favor, el que está al lado tuyo, dile, nadie me calla. Agárrate, por favor. 23 años escondidos. 23 años. Los videntes fueron avergonzados. Los profetas fueron avergonzados. Los líderes, sacerdotes, que eran hombres buenos, extraordinarios, fueron avergonzados. Los pastores, hombres extraordinarios, laboriosos, fueron avergonzados. Así que pasan 45 años. Y cuando pasan los 45 años, Dios levanta a un hombre llamado como Miqueas. Y le dice, Miqueas, yo no quiero que tú vayas solamente a predicarle. Vete y dile que yo en cambio estoy lleno de poder y del Espíritu y de juicio y de valor para dar a conocer. ¿Tú sabes dónde está el problema? El problema estuvo en que hay un momento en la vida donde alguien va a tener que proyectar un ideal, porque si tú no proyectas un ideal hay cosas que nunca van a suceder. Yo creo que si hay algo que Dios va a hacer en esta ciudad es que va a levantar videntes en todas las áreas del saber. Pero, por favor, atento aquí, pero no va a sacar los videntes para hacer otras cosas que no sea su oficio de evidencia. Se callaron por 23 años. Por 23 años los verdaderos videntes salieron. ¿Qué es lo que yo he visto? Lo que yo he visto es que la mayoría de ciudades tienen, poseen, existen, caminan, se levantan líderes que no quieren darle oportunidad a los nuevos. No le quieren dar oportunidad a jóvenes pensantes, laborioso, extraordinario, preparado, con capacidad, con conocimiento, con disposición y con fuerza. ¿Por qué? Escúchame, espérate. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un grupo de hombres que ellos creen que son los que aprueban. Y yo quiero enseñarte algo. Eso puede suceder donde no hay videntes verdaderos. Pero donde hay un vidente verdadero, alguien que está desconectado del cielo no puede aprobar a alguien que fue ungido por el Padre. Ahora hay algo que pasó. Por favor, sigue conmigo aquí.
el liderazgo político, el liderazgo económico se corrompió. Dios quería levantar líderes de autoridad de gobierno. De hecho, cuando hice un estudio y una tesis sobre este contexto, encontré en la tesis 36 tipos de líderes que Dios quería cambiar, pero los contumaces querían sacar los videntes para que ellos hicieran lo que ellos querían. Y yo vine hoy a declararle a los contumaces: o tú te arreglas o pronto Dios te cambia. Alguien, por favor, que se prepare. Dale un codazo a tu vecino, dile: se rompió. Dios quería traer cambio en la autoridad. Dios quería traer posicionamiento. El pueblo estaba listo para un cambio. El pueblo estaba listo para establecer un lineamiento de gobierno, un lineamiento de habilidades. Yo creo que San Cristóbal está listo para poner a quien le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana. Pero San Cristóbal debe poner a alguien que no se ha sacado de la vivencia. ¿Dónde está el problema? Que los videntes, algunos le tragaron la lengua. Y como le tragaron la lengua, algunos profetas ya no quieren hablar porque tienen miedo. Algunos profetas no quieren decir nada porque tienen temor. Pero yo quiero hoy profetizarle en el nombre de Jesús que no vengo de lejana tierra. No, lo que vengo a declarar que aquí en San Cristóbal se van a levantar mujeres, se van a levantar jóvenes, se van a levantar muchachos que le van a decir a los contumaces: nadie me va a callar de declarar el reino de Dios y su justicia. Escúcheme, por favor. Durante esos 22 años no hubo vidente en la ciudad. 22 años sin vidente. Pero ¿había vidente o no había? Sí había. Pero por eso es que el texto dice que Dios no dio respuesta. Quiero que me escuchen. La traducción no dice que Dios no dio respuesta. Dice: los videntes no escucharon a Jehová. Pastor, ¿por qué? Porque los videntes adaptaron el lenguaje a los contumaces. Y como adaptaron el lenguaje a los contumaces, no era que Dios no le estaba hablando, sino que ya se le había ido el espíritu de interpretación. Yo creo que esta ciudad está lista para el certamen que viene, para colocar a cualquier persona de la ciudad. Yo creo que esta ciudad está lista para colocar cualquier hermano, hermana, individuo de justicia, de bondad y de fe, para que comen cualquier cosa. Yo creo que esta ciudad posee la condición, pero hay un problema. Pastor, ¿cuál es el problema? Es que los videntes están soltando la evidencia para obrar en áreas que Dios no lo ha asignado. Si usted cree que yo le voy a bajar, no le voy a bajar. Hoy yo vengo a tocar la trompeta en un tono más alto. Hoy yo vengo a declarar que San Cristóbal va a entrar en un tiempo de cambio. 22 años. La palabra que aparece, Rahab como vidente, Nabi como profeta,
lo que indica es que cuando tú entras en el nivel de profético, todavía tú no eres vidente. Vidente, para ser reconocido como vidente, era un hombre o una mujer que había mantenido su estatus profético durante un periodo donde la ciudad, la autoridad y el sacerdocio lo reconociera como vidente. Así que después de un proceso de 40 años aproximadamente, otros establecen 25, no vamos a pelear en esos años, y otros establecen 30. El cierto es que después que se preparaba un hombre por 40 años, 30 años, 25 años, y Dios le comenzaba a hablar, ahora van y le dicen: si tú le dices la verdad al pueblo, nosotros no te damos provisión. Los videntes verdaderos se fueron de la ciudad. Dijeron: nosotros no vamos, nosotros nos vamos de la ciudad. Pero hoy lo que yo estoy viendo es que en este escenario no hay manera, no hay forma de que el diablo pueda hacer lo que él quiere, porque en medio de nosotros hay mujeres que conocen a Dios, hay hombres que conocen a Dios, hay personas que saben que Dios los llamó para una obra extraordinaria. Y si nosotros no levantamos la moral, si nosotros no levantamos la mano, el enemigo va a hacer en la ciudad lo que le da la gana. Pero hay el segundo problema. El segundo problema es que ahora pasan los 22 años y entra el pueblo en crisis. Cuando usted lee el capítulo, observa que Dios comienza a llamarlo al arrepentimiento. Dios le dice: dile a ellos que regresen, dile a ellos que hagan lo correcto, dile a ellos que comiencen a reunir al pueblo, dile a ellos que se reúnan, porque voy a levantar líderes. Yo creo que cuando Dios te da una autorización, yo creo que cuando Dios te pone una posición, Dios no te la pone para que tú negocies con ella. Dios te da una posición para que tú ejerzas el reino de Dios y su justicia. El problema aquí es que después que los videntes se fueron de la ciudad se quedó con videntes de nombre, pero videntes que no tenían exousia. Agárrate, por favor. El problema era que habían algunos que se quedaron con el nombre porque ya eran reconocidos. Los reconocía todo el mundo, los reconocía el pueblo, los reconocía la ciudad. Pero ahora Dios estaba hablando, pero ellos no interpretaban. La palabra que aparece, y ya estoy cerrando, la palabra que aparece, por eso quiero dedicarle ese tiempo a eso. Hay una expresión que aparece allí. Levante su mano, por favor. La palabra que aparece es raro, porque en vez de mencionar la palabra profetizar, la palabra que aparece en el manuscrito es la palabra Jobse. Es como vuelvan a hablar de nuevo. Jobse, vuelvan a declarar de nuevo. Ahora, ¿qué pasó? Entró una crisis. Cuando entra una crisis, los que estaban ahí dicen: tenemos que mandar a buscar los videntes de la montaña. Hay que volver a mandar a buscar a los locos. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Registre el texto. Oíd ahora esto: jefes de la casa de Jacob, gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y tuercen la verdad con la injusticia, regresen y buscad. La traducción dice: busquen a los que me saben escuchar. Alguien, por favor, ponle la mano en el oído. Alguien, ponle la mano en el oído. Ponle la mano en el oído. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que yo sí creo, y voy directo aquí ahora,
Yo sí creo que nosotros tenemos que levantar vidente en el área de la economía. Debemos levantar vidente en el área de la educación. Tenemos que levantar vidente en el área de la política. Debemos levantar vidente en el área de la medicina. Pero no podemos sacar los videntes que transfieren los códigos del cielo para el pueblo, para hacer lo que el pueblo quiere que se haga. Pastor, la mayoría mencionan a José. Atención usted y usted. José no fue vidente. José fue un hombre que Dios le dio gracia, pero ante el Sanedrín profético, José no fue reconocido como vidente. Cambio y fuera. Terminé con usted. Daniel. Pastor y Daniel. Déjeme enseñarle algo. Por favor, lea e interprete. Daniel fue un profeta formado para gobernar. Pastor, ¿por qué? Escúcheme. Porque Daniel podía hablar los 72 dialectos. Todos los dialectos que se hablaban en el entorno. Dice, busque la traducción, no se la voy a leer en hebreo, pero se la voy a decir textual. La traducción dice, y Dios le dio el conocimiento para hablar las lenguas de las ciudades. Es decir, que los dialectos que se hablaban, Daniel los conocía en perfección. Por favor, ponle la mano a alguien, dile abre la cabeza, dile abre la cabeza. 2. Daniel no solamente fue formado como profeta, fue formado bajo designio de autoridad. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que a Daniel no se le dio una posición de sacerdocio. Daniel era un hombre de autoridad de la ciudad, pero que dentro del Sanedrín profético era reconocido como hombre de conocimiento y gracia. Pastor, ¿y qué usted me está diciendo? Que Daniel no lo sacaron del sacerdocio. Así que si le dijeron eso no es así. Pastor, pero hay otro que usted me está diciendo. ¿Cuál? Pastor, ya le hablé de José. ¿Cuál es el otro? Daniel. Pastor, ¿cuál es el otro? Pero usted no lo ha dicho. Salomón. Déjeme enseñarle la otra cosa. Salomón nació para ser rey. La mamá de Salomón llevaba a Salomón todos los primeros días de la semana para que su padre le diera la bendición. Mientras que todos los muchachos se quedaban allá para que el rey fuera a bendecirlo en el lugar donde estaban los hijos. Los manuscritos dicen que la mamá de Salomón lo llevaba, y hasta que el rey no le decía parad, parad, vered, vered, bendición, bendición, abundancia, abundancia, ella no se movía del lugar. Lo que estoy diciendo es que Salomón, Dios lo condicionó, Dios lo preparó para hacer eso. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Por eso yo puedo darle fe y garantía que después que cuando yo conocí a Carlos yo lo conocí en la política. No sé si lo que voy a decir es muy duro, pero lo voy a decir. Es decir, él primero fue político y después fue pastor. No debemos nosotros sacar los ungidos ahora, que eran los videntes de Dios. El problema es que hay algunos que tienen miedo de decirlo. ¿Y por qué yo voy a tener miedo?
Si quien me sostiene es Dios, quien me ayuda es Dios, quien me provee es Dios. Pero hay videntes que se fueron de la ciudad porque ellos no podían decir la verdad. Pero escúcheme, viva Jehová en cuya presencia estoy. Esta ciudad va a ser una ciudad meritoria. Dios va a honrar esta ciudad y se van a levantar hombres de autoridad que van a dominar, pero van a ser hombres que van a guardar la fe y la justicia. Pasaron los años y los que estaban en la ciudad regresaron. Y aquí sí, fíjate la parte que me gusta. Cuando ellos regresan, dice que se abrió. Como dice, se abrió. Por eso el Señor dice: ahora yo tengo poder. Yo vengo con poder, con espíritu de poder. Porque Él dice que viene, porque los que estaban en la montaña regresaron. Yo quiero que tú le tomes la mano a alguien. Dile, hay que regresar a la verdad. Yo no estoy diciendo que no se está diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo es que es probable que le estén diciendo, pero le están diciendo a mitad. Y si alguien no ponemos los parámetros, si alguien no pone las reglas, es probable que el manto de gracia que Dios nos ha entregado se pierda. La iglesia debe levantar mujeres de autoridad, hombres de autoridad, líderes de autoridad. Hay personas con capacidad. Y lo que yo creo es que cuando ellos regresaron, dice que la gloria de Dios regresó al pueblo. Pastor, ¿por qué regresó al pueblo? No regresó porque ellos eran los mejores. No regresó porque ellos eran los únicos. No regresó porque los otros no podían. ¿Tú sabes por qué regresó? Porque ellos comenzaron a escuchar la voz de Dios de forma correcta. Y yo creo que si hay alguien que puede escuchar la voz de Dios correcta, son los hombres y las mujeres que Dios ha levantado en San Cristóbal. Pastor, ¿para qué? Para levantar líderes del medio del pueblo, líderes que puedan adorar al Señor. Pero nosotros debemos mantener cierta equidad. Nosotros debemos mantener cierta quietud. Es probable que esto duela, que esto moleste, pero si nosotros no lo hacemos, el historial no los va a llamar en cuenta. Guatemala, no le estoy hablando de lo que me contaron. Yo estuve allá. Porque una cosa es que se lo cuenten, pero yo estuve ahí. Los hombres de Dios soltaron la unción. ¿Y qué pasó? Venezuela, no me diga lo que dice la prensa. Yo estuve ahí. ¿Qué pasó? Argentina, lugares que Dios levantó gran avivamiento. Puerto Rico, pero hicieron silencio por el pan y los peces. Yo creo que la iglesia es suficiente para poner un gobierno en República Dominicana. Yo creo que la iglesia es suficiente para levantar hombres de fe y mujeres de fe, porque lo hay. Y aquí tenemos mujeres y hombres de fe, pero necesitamos poner con responsabilidad. ¿Alguien vino a adorar a Dios aquí hoy? Pautas. Cuando regresaron, dice la palabra de Dios que el poder y el espíritu regresó a poner nuevos líderes. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? Yo estoy creyendo que es probable que Carlos no tenga que buscar recursos, sino que el Espíritu de Dios le va a abrir la puerta para poder poner líderes, pero líderes que no se olviden de su primera asignación. Porque quien lo hizo no fue el dinero, los recursos, la promoción.
Quien lo hizo fue el poder de Dios. Creo que si hay algo que va a suceder en esta ciudad, es que se van a levantar los videntes y las videntes de nuevo. Si alguien está al lado suyo, ponle la mano en el oído, dile: se destapó el oído. Dile: se destapó el oído. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque en el momento que ellos bajaron, en el momento que ellos descendieron, en el momento que ellos entraron a la ciudad, Dios volvió a hablar de nuevo. Ahora yo le pregunto, ¿Dios no estaba hablando? Sí. Lo que sucede es que allí la fracción que aparece es no podían interpretar. Pero yo creo que en este lugar, aquí hay mujeres que pueden escuchar la voz de Dios. Si alguien está al lado tuyo, tómalo de la mano, dile: Dios sigue hablando. Por favor, tómalo de la mano, dile: Dios sigue hablando. Por favor, dale la mano a tu vecino, dile: Dios sigue hablando. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, sí. Tenemos que declarar por nuestras autoridades, sí. Tenemos que orar por nuestros líderes, sí. Tenemos que orar por las personas marcadas por Dios, sí. Pero debemos mantener los videntes de pies para que puedan advertir al pueblo de los peligros que pueden entrar. Pastor, ¿y cómo entonces rompemos? Toma de la mano, por favor, un vecino. Aquí es que viene, por favor, algo y cierro y me voy. Pastor, ¿cómo? Es que dice que cuando ellos descendieron, el Espíritu de Dios descendió sobre el pueblo. ¿Por qué descendió el Espíritu de Dios? Tú me podrías decir: pastor, es que ellos entraron nuevos. No. El problema fue que cuando ellos regresaron, ellos fueron a darle la mano a los líderes que iban a ser levantados en el nombre del Padre. Yo creo que al lado tuyo hay una mujer, hay un hombre que está listo para escuchar la voz de Dios radiantemente. Si alguien está cerca tuyo, dale la mano, dile: escucha la voz de Dios. Hay un rompimiento que Dios quiere hacer, y ese rompimiento que Dios quiere hacer no se puede detener a menos que se levanten los videntes que Dios le va a hablar en esta época. Videntes que van a cambiar la atmósfera. Así que vete donde dos personas y dile: se rompió. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Cuando ellos regresaron, 5 cosas sucedieron. Cuando ellos regresaron, 5 cosas sucedieron. Uno, lo primero que sucedió es que dice que el pueblo creció, se multiplicó y se enriqueció. Pastor, ¿por qué? Porque cuando regresaron los videntes, ahora ellos iban a provocar milagros en las aguas. Yo estoy creyendo que aquí hay alguien que está listo para provocar un milagro en su casa. Por favor, ponle la mano a alguien, dile: hay un milagro para ti. Todo el mundo va arriba, hay un milagro para ti. Yo estoy creyendo que hay alguien que Dios le está llamando. Se levantan los videntes, se levantan los profetas, se levantan los intercesores, se levantan los hombres y las mujeres de fe. 2, la otra cosa que yo encuentro que me gustó es que dice que cuando los videntes llegaron, el poder regresó al pueblo. Yo no estoy diciendo que no había poder, pero no había manifestación. Y yo creo que el poder se va a meter en cada congregación, se va a meter en cada negocio. Por favor, a 3 personas ponle la mano, dile: recibe poder.